Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar aquí nuevamente con ustedes en Educarte Fiscal, por supuesto a través de la plataforma IMEFI TV. Y el día de hoy es un gusto para mí contar con la presencia de mi compañera y amiga, la maestra Jessica. Jessica, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Hola Alex, muy bien. ¿Qué tal amigos de Educarte Fiscal? Pues es un gusto volver a estar aquí en una nueva transmisión con ustedes. Muchas gracias. Le mandamos, por cierto, un saludo a nuestro compañero y amigo, el maestro Luis Alberto, el cual no se encuentra el día de hoy con nosotros porque tuvo ciertas situaciones profesionales que atender. Te mandamos un saludo, amigo. Sigue descansando. El tema de hoy se trata precisamente de un tema de moda, el nearshoring. ¿De qué estamos hablando? ¿A qué se refiere? ¿Por qué está en boca de todos? ¿Por qué se ha convertido como en el Quijote? Donde todos hablamos del Quijote, pero pocos lo hemos leído. Vamos a partir entonces del concepto nearshoring. Cuando hablamos de nearshoring, estamos hablando precisamente ni más ni menos de un proceso de reubicación de la inversión extranjera o de cualquier tipo de inversión. ¿A qué me refiero? Si una empresa tiene una inversión de una planta en determinado país, bueno, pues vamos a reubicar esa planta en un país diferente al cual está saliendo. ¿Y por qué está tan de moda, tan de auge? ¿Por qué todo el mundo trae ese tema, Jessie? Pues bueno, como acaba de mencionar el maestro Alejandro, pues sí, en efecto, el nearshoring lo están utilizando muchas empresas transnacionales y bueno, ¿cuál es el motivo por el que se da esta situación? Anteriormente, pues los países como China, como todos los países asiáticos, pues las grandes empresas buscaban lo que era pues una mano de obra barata, en este caso pues tener la producción o el desarrollo para poder brindar el servicio a su consumidor final, ¿no, Alex? Sí, precisamente. Miren, ¿por qué es en este momento? Bueno, no en este momento, pero en este momento se está dando el auge. Más o menos esto empezó desde hace unos 3, 4 años atrás. Es precisamente por la política económica de Estados Unidos de América con su homólogo chino. Todos sabemos, por las noticias que nos enteramos en los medios de información, que la relación política y económica entre Estados Unidos y China se está haciendo cada vez menos tersa. No hay un comprendimiento de nivel ideológico. ¿Qué es lo que dice Estados Unidos de América? ¿Sabes qué? Como me estoy arriesgando mucho a que los chinos me envíen el producto que se produce evidentemente allá y me lo trasladan a Estados Unidos, voy a proponer una política económica en el cual vamos a reubicar las empresas que en este caso se encuentran en Asia. Para todo mundo es conocido que prácticamente la fábrica del mundo son los países asiáticos. Si no se fabrica en China, se fabrica en Hong Kong, se fabrica en Corea. Entonces, esta alternativa de nearshoring la está proponiendo Estados Unidos de América. Y es aquí, siempre hemos escuchado, Jessie, no sé si te ha pasado, que dicen, el mayor problema de México es estar cerca de Estados Unidos. Pues yo creo que ahorita no sería como un mayor problema, más bien yo creo que sería un beneficio el estar cerca de Estados Unidos, porque finalmente el nearshoring lo que busca es eso, estar cerca del consumidor final, donde te consumen pues la mayor parte de la producción. Entonces prácticamente México es un lugar estratégico para poder hacer frente al nearshoring, que es lo que se está buscando. Entonces, lo que hacen las empresas es reubicar su producción al país más cercano donde está su consumidor final. Eso es lo que busca. Por otro lado, ya lo mencionó el maestro Alejandro, pues sí, en efecto, el conflicto de intereses que hay entre Estados Unidos y China. Otra de las causas, pues fue
fue la pandemia, ¿no? En la pandemia, pues, todos nos tuvimos que encerrar, muchos países cerraron sus fronteras, cerraron producción y muchas cuestiones, y eso que provocó que la producción pues fuera pues mucho más elevada, ¿no? Entonces, precisamente por eso es que Estados Unidos pues propone esto que acaba de mencionar el maestro Luis, buscar otra alternativa y no nada más depender exactamente, pues en este caso de China o de Corea o de los países asiáticos, ¿no? Buscar otras opciones. Sí, como bien lo mencionabas, Jessy, siempre decíamos, el mayor problema es estar cerca de Estados Unidos. Y el mayor beneficio de México es estar cerca de Estados Unidos, como bien lo mencionaste. Bien, pues estamos en la antesala de lo que pudiera ser un cambio importante para nuestro país en el aspecto económico, pero no en automático, quiero mencionarlo porque depende mucho de la toma de decisiones que se dé en este momento. Así pues, la política pública de Estados Unidos le brinda a México la oportunidad de crecer, de convertirse en un país industrializado. ¿Por qué? Porque debemos de darnos cuenta que a México le da un valor adicional estar tan cerca de Estados Unidos mexicanos. Y quiero comentar algo para tenerlo de referencia. En la década de los 80s, Corea se parecía mucho a México, porque teníamos un producto per cápita muy similar. Pero ¿qué hizo la diferencia? ¿Por qué Corea sí se convirtió en un país industrializado? ¿Y por qué México continúa con el 38% de la población, viviendo en la pobreza? ¿Qué es lo que hizo la diferencia? ¿Por qué Corea sí se supo vender? ¿Y por qué México seguimos siendo un país que no es industrializado? Y les voy a dar la razón. La explicación. Corea tomó la decisión de acompañar en el proceso de apertura comercial a sus empresarios, a los locales y a sus trabajadores. De esa manera, protegieron a sus empresas, creando una consolidación de empresarios locales y sobre todo apoyando a sus trabajadores para obtener salarios que se consideren de mercado, competitivos, para efectos de lograr este crecimiento. Así pues, cuando lo vemos de esa manera, nos damos cuenta que el nearshoring nos da la oportunidad única que no tiene precedente en cuanto a las decisiones que debemos de tomar para aceptar este proceso de inversión. Es decir, a ver, quiero ponerlo en este sentido. Las administraciones anteriores nos han dicho, mira, tú tráete la inversión extranjera. No importa qué, de dónde venga o cómo te la traigas, tú tráetela. Y ya por ese simple hecho vamos a crecer económicamente. Ese es y ha sido uno de los mayores errores en la toma de decisiones de nuestro país, porque eso no hace que México se convierta en un país industrializado. Eso nos hace cometer errores del pasado. Por ahí vi en una entrevista que le hicieron a Marcelo Ebrard, donde decía que hay una lista de 400 empresas extranjeras ansiosas por venir a invertir en México. Pero ¿cuál es el quick del asunto? ¿Qué es lo que debemos de cuidar? No importa que vengan 400 o 1000 o 10,000 o 100,000, lo que importa son las condiciones que establezca México para que vengan a invertir. Y quiero ser claro en ese sentido. A veces pensamos, es que si viene una empresota que venga aquí a México, y vamos a hablar por supuesto de Tesla, porque es un ejemplo muy interesante, que vengan a México y que le construya casas a los trabajadores. ¿Sabes qué? Pues nos vendimos muy baratos, porque eso no va a hacer que México crezca.
ni que se industrialice. ¿Qué va a hacer? Que México posea la capacidad de adquirir patentes de esas empresas extranjeras. ¿Por qué creen que pasó con Corea lo que pasó? Porque se supieron vender, se vendieron a un precio alto y dijeron, empresa, mega empresa, vas a venir aquí a producir, ok, pero me vas a hacer un acompañamiento con los empresarios locales. Te voy a exigir que le compres a empresarios locales, no que te los traigas de fuera. Te voy a exigir que hagas programas con universidades locales donde se aplique el conocimiento y la tecnología que te estás trayendo. Entonces, vean pues, por eso es que México se encuentra ante una posible inversión que podrá o no, porque ya se han cometido errores en el pasado, por ejemplo, con el Telecán, ¿no, Jessy? Así es. ¿Qué podemos decir del Telecán para no acaparar la palabra? Jessy, por favor. Pues bueno, en este caso, como lo acaba de mencionar el maestro, realmente pues México cuenta con toda esa infraestructura para poder hacer frente al nearshoring y que en realidad pues tengamos o que el país sea productivo. O sea, eso es lo que tendríamos que verificar por un lado, porque finalmente lo que van a buscar estas empresas, ¿qué es? La logística, o sea, que exista una buena logística para que pues, los productos lleguen a su consumidor final de una manera correcta, que exista energía, ¿no? Porque dice mucho, bueno, la energía que tiene que ver, pues tiene que ver de cierta forma, y es creo que una de las más importantes, que ellos van a venir a invertir, que sea barata, que sea limpia, y que pues bueno, eso permita hacer el desarrollo que ellos buscan. Y la tecnología, la capacitación que se le va a dar a los trabajadores, como mencionaba el maestro Alejandro, pues en este caso es los convenios que tengan esas empresas con las universidades y con el gobierno para dar capacitación a los alumnos, a los profesionistas, y que obviamente haya un crecimiento y un desarrollo dentro del país, ¿no, Alex? Sí, exactamente. ¿Qué podemos concluir? ¿O qué podemos ir aterrizando en este cúmulo de ideas que hemos expuesto en este panel el día de hoy? Yo podría decir simplemente que no toda la inversión extranjera es buena. Hay inversión extranjera buena y hay inversión extranjera mala. ¿Por qué digo esto? Pensemos en una empresa que se viene a instalar aquí en México y que trae partes, imaginemos un automóvil. Aquí es una armadora, no se produce nada, simplemente armamos, ensamblamos, la empresa viene, se instala en México y se dedica a ensamblar, pero el producto final se vuelve a salir de México, lo vuelven a enviar el consumidor final no es México. Entonces díganme ustedes, ¿qué beneficio tuvo México, sus empresarios, sus universidades, su gobierno, con este tipo de inversión? Bueno, pues realmente nada, más allá de los trabajos que generaron y trabajos que probablemente, ya no me meto en eso, que probablemente no sean bien remunerados. Entonces, ese es el tipo de cuestiones que debemos de analizar a efecto de definir cuál es el rumbo que este país quiere tomar. ¿Cuál es el rumbo? ¿De veras vamos a seguir cometiendo los errores que ya cometimos en el pasado o vamos a vendernos bien? Debemos de ser conscientes de que México ofrece a los inversionistas extranjeros una ubicación privilegiada, que ofrece una ideología cercana a los Estados Unidos de América. Es decir, México no va a tener problemas de ideología como los ha tenido con China, donde Estados Unidos, evidentemente Estados Unidos se preocupa por Estados Unidos, no se va a preocupar por México, pero nosotros podemos aprovechar la coyuntura que está atravesando Estados Unidos para beneficiarnos como país y crear clases medias que beneficien a la población mexicana. México ofrece primeramente la ubicación privilegiada, una ideología cercana
mano de obra joven y permanente. No tiene el problema que tienen los países europeos, donde todos están haciendo viejitos. Aquí en México tenemos mano de obra joven y permanente. Entonces, por esa razón, México puede y debe venderse caro, en beneficio de los mexicanos. ¿Tienes algún comentario, Jessy, o no, puedo plantear? Continúa. Gracias, Jessy. Quiero plantear este aspecto que muchos, perdón, me han preguntado, clientes y alumnos y colegas que hemos platicado valga la redundancia, en pláticas de sobremesa, donde me dicen, oye, ¿cómo ves lo de Tesla? Todo mundo sabe que Tesla pues, llegó a instalarse en Nuevo León. Y lo que muchos vemos es que es un ejemplo prototípico claro de lo que no se debe de hacer frente a la inversión extranjera. Ahí va por qué. El gobierno de Nuevo León a Tesla le va a construir carreteras, le va a construir vías de tren, le va a conceder exenciones de peaje, le va a dar permisos gratuitos, va a construir obras hidráulicas y gasoductos, va a construir también subestaciones eléctricas. Vean todo lo que vamos a hacer nosotros con gasto público, es decir, con ingresos que terminamos pagando los mexicanos, a cambio de ¿qué? De que le construyan casas a los trabajadores, de que se reactive la economía en Nuevo León. México se pudo haber vendido mucho más caro. Y esa es una situación, un sentimiento personal, y voy a explicar por qué. Ya lo mencioné de hecho. México debió de haber conseguido más por esa inversión. Es decir, no nos hacen un favor viniendo a invertir en México. México debe saber venderse porque tenemos, como ya lo mencioné, una situación, una posición privilegiada. Estamos cerca de una de las economías más importantes de consumo, como son los Estados Unidos de América. Entonces, debemos de aprovecharlo para que México sea el siguiente Corea, el siguiente país industrializado. ¿Pero de qué depende? ¿Depende de que nos den buenos trabajos? ¿O depende de que si quieres invertir en México, tienes que compartir, por ejemplo, tus desarrollos tecnológicos? Y que la patente sea considerada mexicana o de ambos. Esa es la razón por la que los países asiáticos, por eso por ahí les llaman los tigres asiáticos, porque son muy hábiles para hacer negocios, se han consolidado como países industrializados. Porque ellos dicen, yo entro a trabajar, pero vas a compartir la patente de tecnología conmigo para que mis connacionales puedan duplicar el concepto que tú traes, puedan copiar pues para pronto. Entonces, ¿qué dice la inversión extranjera? Oye, ¿me pides todo eso? Pues mejor me voy a Guatemala o me voy a un país de Sudamérica. Bueno, pero ¿qué crees? Te va a salir más caro. ¿Por qué, Jessy? Sí, finalmente aquí lo que van a sacar las empresas de nearshoring, pues como ya lo mencionamos, ¿no? Por un lado es la mano de obra, en este caso la logística, el que estemos posicionados en un lugar estratégico cerca de Estados Unidos, pues eso implica mucho. No es lo mismo estar en Guatemala o en Belice o en uno de esos a estar casi a unos pasos de Estados Unidos, ¿no? Entonces eso implicará tener una reducción mayor en cuanto a costos y sobre todo pues también hablemos de la seguridad, ¿no? Porque la seguridad es sumamente importante para poder hacer el traslado de todo lo que pues estas empresas buscan, ¿no? Llegar hasta su consumidor final y finalmente que pues cumplan con su objetivo, ¿no? Hacerlo de una forma pues
que les salga económicamente, a diferencia de cuando estaban en China, o que aún siguen estando algunas empresas, ¿no? Pero ahorita, ¿qué fue lo que promovió todo esto? Pues parte de la pandemia. La pandemia fue la que promovió de decir, pues hay que buscar otras alternativas que finalmente a lo mejor nos van a costar o igual o hasta a lo mejor hasta mucho más baratas, ¿no? Entonces, aquí es donde México entra y finalmente estas empresas están buscando esa parte, tener un lugar estratégico. México está posicionado en un lugar estratégico para poder hacer frente a, pero habría que verificar, pues, si cumplimos con lo demás, ¿no? Hay seguridad, la energía está, es 100% limpia o es barata, la logística para poder hacer el traslado, o sea, todo eso va a implicar si estamos preparados para poder ser un país industrializado, como lo acaba de mencionar el maestro Alejandro, y obviamente pues el desarrollo que va a implicar, ¿no? Si no, de lo contrario, pues estaríamos como en el Tratado de Libre Comercio, donde pues obviamente no ha habido un auge mayor, ¿no, Alejandro? Sí, estoy de acuerdo completamente contigo, Jessy. Siempre se nos va el tiempo volando y esta no es ha sido la excepción, así que vamos a un breve espacio publicitario y regresamos, por favor. IMEFI te invita a inscribirte al Diplomado Sueldos y Salarios con duración de 60 horas, que se centra en un análisis detallado de las disposiciones fiscales y laborales, ofreciendo un enfoque altamente práctico. Este diplomado contará con destacados ponentes que poseen una amplia experiencia en su materia. Estos expertos presentarán casos prácticos, reales y material especializado para respaldar el aprendizaje. El diplomado consta de 6 módulos, cada uno lo puedes tomar de forma independiente, y son: declaraciones informativas, REPSE, ITSOE y SISUB. Todo sobre contratación, subcontratación y terminación laboral. Estudio de ISR en nóminas. Expedición de recibos CFDI 3.3 con complemento 1.3. IMSS e Infonavit. Y medios de defensa ante el IMSS. No pierdas la oportunidad y ponte en contacto con nosotros para reservar tu lugar a través de nuestro WhatsApp al número 55 26 96 71 79 o mediante nuestro correo electrónico cursos@imefi.com.mx. Capacítate con los líderes de IMEFI. Hola, ¿cómo están todos? Me da gusto saludarlos. Me presento, soy la maestra María Lucía García Mejía, soy la expositora del curso Aspectos Fiscales de las Donatarias. Los invito a tomar este curso. ¿Quieres saber cómo dar de alta a tu donataria? Pues aquí lo vas a aprender y lo vas a aprender de forma directa en el SAT, en la página del SAT. Vas a saber cómo se da de alta una donataria. IMEFI está dando este curso en el que vas a aprender muchísimo respecto de las donatarias, cuáles son las obligaciones que tienen, cuáles son los beneficios, que son muchísimos, cómo puedes facturar, puedes tener otras actividades. Por lo tanto, espero que se inscriban a este curso que da IMEFI. Por favor, no dejen de inscribirse, que va a ser muy interesante. ¿Qué tal, amigos de IMEFI TV? Yo soy el maestro Luis Alberto Morales Sosa y en esta ocasión vengo a invitarte al taller de declaración anual de personas físicas, en donde estaremos viendo distintos tipos de regímenes que aplican a este sector, personas físicas, la parte de las deducciones, qué pasa si soy asalariado, qué pasa con los decretos que pueden aplicarse sobre las personas que tienen este régimen, otros tipos distintos de ingresos como arrendamiento, qué sucede si tengo plataformas digitales, esto y muchas cosas más estaremos viendo en este taller. Bueno, pues ya estamos de regreso una vez más para este bloque final y estábamos hablando precisamente de la situación que enfrenta México ante el nearshoring, que no es otra cosa que el traslado de la inversión o mover físicamente un lugar de inversión, en este caso a México. Comentaba la maestra Jessy, comentaba también en el bloque anterior, que una de las principales razones por la que a la inversión extranjera le interesa venir a México es precisamente por el lugar privilegiado, la cercanía que tiene con Estados Unidos de América. Y esa cercanía se reduce
No simplemente en que pues, estamos muy bonitos por estar más cerca, no. Se reduce se puede aterrizar en una reducción de costos, porque no es lo mismo traer la mercancía de Brasil o de Argentina o de Guatemala que traerla de México, donde hay lugares que precisamente están muy cerca. Quiero tocar un tema, por ejemplo, ahí se me fue, este lugar que se encuentra cerca de la frontera es... Ciudad Juárez. Sí, muchas gracias, Jessy, gracias, perdón, se me fue el avión. Ciudad Juárez es una empresa, es un lugar donde hay mucha empresa maquiladora, pero Ciudad Juárez desafortunadamente se ha convertido en una ciudad donde también hay mucha inseguridad. Eso es precisamente lo que trajo como consecuencia que las maquiladoras se instalaran en México, porque solamente beneficiaba a las personas que ahí trabajan y por supuesto generando trabajos indirectos. Pero México puede venderse mucho mejor para no cometer ese tipo de errores que ya se han cometido en el pasado. Y bueno, ya con esto creo que es mucho antecedente de por qué considero en forma personal que México está ante una alternativa de verdadera importancia, sin un antecedente para poder mejorar la situación. Sin embargo, el programa también pues debemos de analizar ciertos aspectos fiscales que el gobierno establece para que esos capitales, que yo personalmente considero que son pocos, o sea, repito, debemos de nosotros creérnosla para poder vender a México a un precio mayor. Sin embargo, la maestra Jessy nos va a hacer favor de comentarnos un poco de cuáles son las medidas que ha tomado el gobierno federal a efecto de estimular que esta inversión llegue a México. Jessy, los micrófonos son todos tuyos. Pues bueno, sí, como acaba de mencionar el maestro Alejandro, el 11 de octubre del 2023 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto por parte del gobierno, en el cual pues precisamente otorga estímulos fiscales a los sectores clave de la industria exportadora, es decir, para todas aquellas empresas que estén en el nearshoring y que obviamente traigan esta parte de la industria y de inversión extranjera a México, pues van a tener ciertos estímulos fiscales que el gobierno les está otorgando. Entonces, pues bueno, esto es con la finalidad precisamente de promover la inversión en el país e incrementar la productividad para que también se impulse la competitividad dentro del mismo, ¿no? Entonces, eso es lo que está buscando el gobierno, a través de estos estímulos fiscales, poder promover la política fiscal y bueno, promover la inversión extranjera al país, ¿no? ¿Cuáles son esos estímulos fiscales? En el decreto que hace mención en el Diario Oficial, pues nos establece que se va a hacer un estímulo fiscal a todas aquellas empresas que se dediquen a la producción, elaboración o fabricación industrial de los bienes como productos destinados a la alimentación humana y animal, fertilizantes y agroquímicos, materias primas de la industria farmacéutica, componentes electrónicos como tarjetas simples o cargadas, maquinaria para relojes, instrumentos de medición, baterías, acumuladores de pila, y bueno, son una serie de empresas que se van a dedicar para poder obtener pues precisamente estos estímulos fiscales. Esto nos lo establece el decreto en su artículo 1 y bueno, ya más adelante en el artículo 2 de este mismo decreto pues nos hace mención cuáles son esos estímulos que nos establece, ¿no? Dentro de ellos pues vamos a encontrar que todas aquellas deducciones de inversiones que realicen, pues van a hacer una deducción de su inversión, dependiendo el tipo de inversión que realicen,
hasta en un 86%, por ejemplo, tratándose para automóviles, autobuses, camiones, un 86% para aviones dedicados a la aerofumigación agrícola, un 88% para computadoras personales. Entonces, todas esas empresas que se encarguen de fabricar, de producir, pues van a tener esos estímulos, es decir, que las inversiones que realicen tanto de maquinaria como de todo esto que viene dentro del artículo 2 de este decreto, pues ya no va a ser una deducción de acuerdo a lo que nos establece la ley del ISR, de acuerdo a los porcientos máximos que establece la ley, sino va a ser distinto esa deducción de inversiones. Entonces va a ir cambiando de acuerdo al tipo de inversión que vayan haciendo dentro del país, ¿no? Entonces va a haber un beneficio pues bastante considerable, ¿no? Entonces esto lo está haciendo el gobierno con la finalidad de poder obtener pues mayor inversión extranjera, ¿no, Alex? Sí, estoy de acuerdo contigo, Jessy. Sin embargo, yo sigo insistiendo en que México deberá determinar, mira, generalmente cuando México quiere captar inversión, queremos atraerlos con estímulos fiscales. Generalmente, eso es lo que necesitamos o lo que estamos acostumbrados a hacer. Creo yo que debemos de implementar un cambio y reitero, vendernos a un mejor precio para que esa inversión beneficie a los mexicanos y pudiéramos crear una clase media que es la que tanto estamos anhelando como mexicanos. No sé si tengas algún otro estímulo por ahí, Jessy. Bueno, como lo mencionaba, pues en efecto consiste en la deducción inmediata de la inversión en bienes nuevos de activo fijo utilizados para el desarrollo de las actividades de los sectores claves, ¿no? que acabamos de mencionar. Otro también, pues es otro estímulo que acaba de, bueno, que también establece aquí es el objetivo es otorgar durante los ejercicios fiscales 2023, 24 y 25 un estímulo consistente en la deducción adicional de un 25% aplicable únicamente sobre la base incremental en comparación con el promedio erogado. Esto va a ser para la capacitación de los trabajadores. Entonces, todas aquellas empresas que tengan capacitación adicional al gasto que tienen regularmente, pues van a tener un 25% adicional en este estímulo, ¿no? Bueno, que va a haber este estímulo. Entonces, básicamente, pues lo que nos establece el decreto, pues son una serie de estímulos que vamos a tener pues que estas empresas se pueden acoger para poder tener el beneficio, ¿no? Obviamente hay reglas, esas reglas pues las pone la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de resolución miscelánea, y en resolución miscelánea pues nos va a establecer cuáles son los requisitos que tienen que tener esas empresas para poder hacerse acreedores a este estímulo fiscal. Sí, Jessy, creo que hemos tocado los puntos de mayor relevancia en el sentido de que, como ya lo hemos mencionado muchas veces en esta mesa, es preciso hacer un análisis de qué debemos de entender para este efecto, cuáles son los estímulos fiscales para este sector en particular. No así para las inversiones que ya están ya establecidas aquí en México. Así que, bueno, como siempre, este tema que nos gusta a nosotros mucho, el tiempo se pasa volando. Así que, si me lo permites, Jessy, comentarios finales para despedir el programa, por favor, adelante. Pues bueno, simplemente que todas aquellas empresas que pues buscan alguna forma de invertir acá en México, pues también se acerquen y vean que pues existen beneficios que establece el gobierno federal pues para poder hacer frente a esto, y que pues bueno puedan acercarse de alguna manera para poder obtener este beneficio. Obviamente, como lo mencioné anteriormente, pues siempre checando la resolución miscelánea para ver qué requisitos hay que cumplir para poder hacerse acreedores a estos beneficios. Y bueno, pues de alguna manera verificar si nosotros como país pues estamos preparados para recibir a todas esas compañías, todas esas empresas, para poder obtener un desarrollo mayor dentro del mismo, ¿no?
Claro, que beneficie sobre todo a los mexicanos. Exactamente, ¿no, y pues bueno, por mi parte es todo. Mi nombre es Jessica García y a mí me encuentran en contadores@ggm.com.mx. Hasta la próxima. Muchas gracias, Jessy. Para mí también siempre es un gusto contar con su presencia y esperando, por supuesto, que nos sigan acompañando en futuros programas, ya que en Educarte Fiscal siempre nos preocupamos por tratar de estar en los temas de auge, en los temas que consideramos que son de importancia para todos ustedes y evidentemente también para nosotros. Es para mí siempre un gusto y siempre lo será. El día de hoy compartimos algo acerca de lo que nosotros entendemos como el nearshoring, cuáles son nuestros puntos de vista, evidentemente cuáles son los estímulos fiscales que podemos aplicar, y espero que podamos contar con su presencia en futuros programas. Mi nombre, Alejandro Valdés Ledesma. A mí me encuentran en alejandrovaldez@valdesiasoc.com y siempre es un gusto. Hasta la próxima.